definitivamente no les gusta estar solos. Pueden generar incluso ansiedad al estar en soledad y prefieren enormemente estar en compañía. Buscan constantemente la aprobación del otro. Esto genera una gran dependencia emocional con quienes los rodean porque son personas que necesitan constantemente el apoyo del otro. Vamos a profundizar en esta herida en este video para que puedas identificarte y empezar a sanar a partir de reconocer qué aspectos de esta herida están presentes en vos en mayor o menor medida. Soy Tami Cámpora, nutricionista y bioterapeuta, y me encanta acompañarte en tu proceso de evolución personal. En este video trabajando a fondo la herida de abandono. Empecemos por entender a qué nos referimos con abandono, para estar entendiendo bien toda la información de este video. Nos referimos al abandono como aquel distanciamiento físico y en tiempo, ¿sí? En tiempo y espacio de la otra persona. Entonces no tiene que ver necesariamente con un rechazo, aunque pudiera sumarse también esta herida, pero no tiene que ver con un rechazo, sino que más bien con el simple distanciamiento por un motivo u otro que tiene que ver más con el poder, el no poder estar más cerca que con el no querer. Pudiera ser, por ejemplo, que tengamos la situación en la que nace un nuevo bebé y por lo tanto los progenitores o alguno de los dos progenitores que solía estar a cargo del niño ahora esté más ocupado con este nuevo bebé. Sobre todo si este nuevo integrante de la familia tiene enfermedades o alguna cuestión por la cual requiera mayor atención y esto haga que al niño anterior se le dé menos atención. También pudiera ser el caso de que los dos progenitores trabajen y que no tengan el tiempo suficiente para este niño o niña, o que alguno de los dos progenitores se enferme y que el otro progenitor que queda a cargo no tenga el tiempo o la disposición de darle al niño ese tiempo, ¿no? Y esa mirada que necesita. Y pudiera pasar también que el mismo niño que está sembrando la herida de abandono sea hospitalizado por algún motivo de enfermedad y que esto lo interprete como abandono, ¿sí? Estas son las variantes. Pero tenemos que sumar una muy importante que tiene que ver con el hecho de que estos progenitores, alguno de estos dos progenitores, no encaje con el progenitor que este niño necesita. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Este niño quizás está necesitando una determinada imagen de progenitor, que este progenitor sea de determinada forma con él y este progenitor no lo está haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este progenitor es quien es y ocupa el rol de padre o madre que le nace ocupar. Pero esto puede no responder a las necesidades inconscientes de este niño y entonces el niño se siente abandonado porque no encuentra respuesta a sus necesidades emocionales de parte de este progenitor. Ahora sí, vamos a aclarar que se siembra esta herida con el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Y probablemente este progenitor también tiene esta herida con su progenitor del sexo opuesto. Entonces, si yo soy mujer y tengo la herida de abandono, que la sembré con mi padre, muy probablemente mi padre tenga su herida de abandono que la sembró con su madre, ¿sí? Siempre con el progenitor del sexo opuesto. Esto lo podemos revisar indagando un poco en la historia de nuestros progenitores. Un dato importante es que este niño o niña va a percibir a su progenitor del sexo opuesto de forma fría y distante. Entonces se da un vínculo, una infancia en la que la comunicación es bastante acotada, ¿sí? Bastante limitada, y este progenitor se ve con distancia, ¿sí? Como bastante distante a nivel de lo que es emocional. Es importante tenerlo en cuenta para revisar en dónde ir a sanar situaciones en nuestra propia infancia. Recordemos, y esto es válido para todas las heridas, que podemos tener una herida principal y otra u otras secundarias. Y que en este caso, por ejemplo, si esta herida se da con el progenitor del sexo opuesto, puedo encontrar otra herida tan marcada como esta o casi tan marcada como esta con el progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, pudiera tener la herida de abandono que se siembra con el progenitor del sexo opuesto y una herida de rechazo que se siembra con el progenitor del mismo sexo. Y les nombro este ejemplo porque es un ejemplo que se da muy frecuentemente y hace que en el inconsciente del niño o niña que está padeciendo estas dos heridas
lo que sucede es que va a interpretar que su progenitor del sexo opuesto no lo protege, no lo cuida de la forma en la que debería, que además debería protegerlo del rechazo de su progenitor del mismo sexo. Entonces se van mezclando ambas heridas, como puede también pasar con otros ejemplos entre las 5 heridas del alma. La máscara que desarrollan las personas que tienen la herida de abandono es la de dependencia. Se transforman en personas dependientes a modo inconsciente de evitar volver a sentir el dolor que sintieron por sentirse abandonados. Entonces me aferro a las demás personas para no volver a sentirme solo, porque esta soledad me angustia, me frustra, me conecta con emociones que me bajan la energía y no lo quiero. Entonces voy a buscar aferrarme, voy a buscar y potenciar esta dependencia. Y esto se va a traducir en sus características físicas. Podemos ver en todo su cuerpo cómo se refleja esta necesidad de dependencia. ¿Por qué? Porque tienen cuerpos que lucen débiles, que tienen piernas que parecen débiles, un tono muscular que es bajo, ¿sí? Bajo tono muscular, una postura encorvada hacia adelante, brazos que caen a los costados del cuerpo, simplemente como colgados, y cuando están de pie estas personas suelen no saber qué hacer con sus brazos, entonces se sienten incómodos y sobre todo si hay personas mirándolos, ¿no? Se inquietan. Y aparece también una mirada triste, unos ojos grandes con mirada triste, y es muy importante tener en cuenta que aunque estas personas empiecen a trabajar su tono muscular por medio de hacer actividad física, puede mejorar este tono, pero lo que no mejora es la herida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herida física y la cubro con una bandita, esta herida sigue estando, no desaparece. Lo mismo ocurre con el cuerpo de estas personas. Tienen un bajo tono muscular, quizás empiezan a ir al gimnasio, hacer alguna actividad para mejorar este tono muscular y sin embargo apenas dejen de hacer actividad física va a volver la flacidez, el bajo tono muscular, porque la herida de raíz no se sanó. Así que esto es una gran invitación a que sanen esta herida de raíz. Por otro lado, tienen en sus cuerpos zonas flácidas, como puede ser los hombros, el pecho, los glúteos, las rodillas, el vientre. Entonces, al identificar esto en el cuerpo físico de una persona, podemos reconocer que hay una herida de abandono. Cuanto más coincidencias haya en cuanto al aspecto físico, es porque la herida de abandono es más profunda. Y cuanto menos coincidencias haya, es porque esta herida puede ser más leve. En esta máscara de dependencia que crean las personas que tienen la herida de abandono, la estrategia que van a usar es la de victimizarse, ponerse en el lugar de víctima. Entonces, crean situaciones problemáticas a su alrededor para lograr captar la atención y la ayuda de las demás personas, porque según ellos, según su interpretación inconsciente, la ayuda, el apoyo, la atención de las otras personas tiene que ver con el ser amado y el no sentirse abandonado. Entonces, cuanto más atención recibo, sea por el motivo que sea, más cómodo me siento, porque no me siento solo, no me siento abandonado. Y van a ser personas que tiendan a dramatizar, entonces se ahogan en un vaso de agua y mientras tanto el resto de las personas puede pensar que siempre tiene algún problema. Esta persona dependiente siempre tiene algún problema y sin embargo el dependiente lo que va a sentir es que siempre tiene una oportunidad para ser visto, para recibir atención, para recibir ayuda, y eso hace que siempre tenga una oportunidad para evitar sentirse abandonado. En este rol de víctima que se posicionan, puede pasar que tiendan a ser muy insistentes, que insistan mucho en aquel apoyo, aquella ayuda que están buscando. Y puede pasar que pasen del rol de víctima al rol de salvadores, de querer sentirse los héroes. Entonces, este es otro mecanismo que utilizan para llamar la atención, para atraer al resto de las personas, porque entonces si soy el salvador, si te ayudo, si estoy para asistirte, voy a ser reconocido, voy a recibir atención, me van a amar, no me voy a sentir solo. Pero ojo con esto, porque puede ser una sobrecarga física y emocional, porque en el estar haciendo mucho por los demás, mucho para ser vistos, para que me reconozcan, para que estén conmigo,
puedo cargarme situaciones en mis espaldas, en mi salud, y esto puede repercutir tanto en la salud psíquica como en la física también. Aparecen en estas personas altibajos emocionales. En un momento pueden estar felices y de pronto tristes. Y esto tiene que ver con su temor a la soledad. Presta atención a si este cambio emocional sucede de un momento en el que te sentís acompañado a un momento en el que te sentís solo. Pudiera pasar incluso estando en presencia de muchas personas. Quizás estoy, por ejemplo, en una fiesta o en una reunión y me siento acompañado, me siento parte de las conversaciones y de pronto no, de un instante a otro quizás no estoy participando en alguna conversación o me quedé solo por algún motivo, por algún instante y ya baja una sensación de tristeza. Es importante reconocerlo, buscar ejemplos de aquello que nos haya pasado de esta forma para poder trabajarlo desde ese lugar. Y por otro lado, por un lado, este es su mayor temor y por el otro lado, su mayor deseo es el sentirse apoyado. Entonces, son personas que tienden a preguntar por la opinión del otro, a buscar un consejo, a que el otro los pueda ayudar en la toma de decisiones, pero curiosamente después pueden terminar haciendo cualquier otra cosa. Después quizás siguen su propio deseo, su propia voluntad y no tienen en cuenta el consejo que les dieron porque simplemente al pedir ese consejo, al pedir esa ayuda, lo único que buscaban era apoyo y no el consejo o esa ayuda en sí misma. Como estas personas perciben el final de cualquier situación agradable como un abandono, puede pasar que esto contribuya a estos altibajos emocionales. Quizás termina una fiesta o un evento o unas vacaciones y aparece automáticamente esta sensación de angustia que tiene que ver con esta herida de abandono. Otra cosa que sucede es que quizás las demás personas los consideran perezosos, pero eso tiene que ver con que no les gusta trabajar o hacer actividades solos. Si lo hacen con otra persona, está bien, pueden disfrutarlo y pueden hacerlo con energía, pero si lo tienen que hacer solo, ya no les gusta. Entonces, prefieren quizás ni siquiera hacerlo. Como dijimos, el mayor temor de estas personas es la soledad. Entonces, lo que ocurre es que van a soportar cualquier situación con tal de no sentir el dolor de estar solos. Y esto se refleja muchísimo en lo que son sus relaciones de pareja, en donde llegan a soportar situaciones de infidelidad, abuso, maltrato físico y emocional, y todo esto solamente porque esto les representa en su inconsciente un menor sufrimiento que el sufrimiento de arriesgarse a estar solos, a ser abandonados. Por eso es muy importante trabajar en ser tu principal apoyo para que puedas enfrentar situaciones desde un lugar en el que sos tu propio apoyo y en el que ya no necesitas soportar este tipo de situaciones que también son en realidad muy dolorosas. Otra cosa que puede pasar en las parejas es que estas personas no perciben que haya problemas en la relación. Para ellos es mejor pensar que todo marcha bien para no enfrentarse al riesgo de que este vínculo termine y por lo tanto ser abandonado. Entonces, si la pareja es quien los deja, quien los abandona, se van a sentir sorprendidos porque no pueden creer que algo estuviera pasando porque simplemente no lo veían y no se veían venir esta ruptura. Por otro lado, si son personas que tienen hijos o que están en planes de tener hijos con su pareja, puede aparecer el miedo a que los hijos reemplacen la atención que recibo de mi pareja o puede aparecer el deseo inconsciente de que mis hijos sean siempre niños porque entonces se favorece la natural dependencia y se aferran a mí y no me dejan. Estos son, claro, procesos inconscientes que es un poquito más difícil identificarlos a nivel consciente. Son personas a las que no les gustan las expresiones que tengan que ver con el abandono. Por ejemplo, si alguien les dice tengo que dejarte, me voy, o frases que tengan que ver con el ser abandonado, les genera un poco de rechazo porque les toca su herida. Entonces prefieren expresiones que expliquen la razón por la cual la persona se está yendo o está abandonando una conversación, más que el decir literal me voy o te dejo, que puede dolerles un poco más.
Ellos mismos también evitan decir este tipo de frases y evitan el abandonar conversaciones, situaciones, cambiar de una situación a otra, más allá de que esto implique ir hacia una situación mejor o hacia una conversación mejor. A ellos les duele, les cuesta abandonar una cosa por la otra. La emoción que caracteriza a estas personas es la tristeza, es la que se da más frecuentemente porque cada vez que entran en contacto con la soledad aparece la tristeza. E incluso en contextos en los que hay otras personas, sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas de confianza, si ellos mismos no se sienten apoyados por este grupo de personas, puede ser que de todas formas se sientan en soledad. Si no me siento apoyado, me siento solo. Y esto hace que se alejen de este círculo de personas, aunque sea momentáneamente, y experimenten lo que es la tristeza de la soledad en la que viven ellos mismos, ¿no? En esta angustia del estar solo, que los puede llevar a el pensar en opciones de suicidio. Es importante tener en cuenta que generalmente es un tema sobre el que pueden llegar a hablar, que pueden llegar a pensarlo, pero que generalmente no lo concretan. ¿Por qué? Porque lo que buscan en realidad es apoyo. Entonces, al comentarle a otra persona que están pensando en esa opción o dar a entender que están pensando en la alternativa de suicidio por su tristeza, lo que están buscando de estas otras personas es que les brinden su apoyo, su contención. Entonces, solo tras varias veces de buscar este apoyo y no encontrarlo, es que pudieran llegar a concretar la acción del suicidio. Pero si no, si van recibiendo el apoyo que están buscando, lo menos probable es que se concrete esto. Presta atención porque esto es algo que puede pasarte y que puede ayudarte a identificar si esta es tu herida o no. Una cosa que sucede en las personas que tienen la herida de abandono es que desarrollan personalidades que son cariñosas, amables con los demás, que quieren mostrarse no autoritarios, sino que cálidos con el resto de las personas. Esto tiene que ver con cómo percibían a su progenitor del sexo opuesto, que como dijimos, es con quien se sembró esta herida. Entonces, como lo percibían distante, frío, y esto lo asocian a un ser autoritario, poco accesible, no les gusta este tipo de autoridad, este tipo de personalidad con la que crecieron de su progenitor del sexo opuesto, entonces desarrollan una personalidad opuesta. Porque si este progenitor me hizo sentir esto y a mí no me gusta, no me suma, entonces no quiero que los demás lo perciban de mí y que me dejen solo. Entonces voy a desarrollar una personalidad cálida para que los demás no me interpreten como autoritario y sí se acerquen a mí y me den su amor y apoyo, que es lo que tanto necesito. Profundicemos en qué es lo que pasa cuando estas personas se encuentran en soledad. Es importante que prestes atención a esta información porque si te sucede, al reconocerlo vas a poder trabajarlo desde un lugar mucho más acertado. Lo que pasa es que esta soledad me está mostrando aquello que considero que es inaccesible para mí. Es decir, estoy solo, me está faltando ese algo o ese alguien que no tengo y que considero que es inaccesible. Entonces, hay una gran diferencia entre dos lecturas posibles. Una lectura es: eso no está disponible para mí ahora, o esa persona no está disponible para mí ahora, que es una interpretación que no genera ansiedad y que no genera tristeza en un contexto de soledad. Pero por otro lado, la interpretación que hacen quienes tienen la herida de abandono tienen que ver con: esa persona o ese algo no estuvo disponible, no está disponible, no va a estar disponible y no merezco que esté disponible. Entonces, esta interpretación sí genera ansiedad y sí genera una gran frustración y tristeza al momento de estar solos. Entonces, el cambiar el punto de vista, la perspectiva, es algo que nos puede ayudar enormemente a enfrentar esta soledad y amigarnos con el estar solos. Aparecen en estas personas dualidades. Vamos a mencionar dos dualidades que aparecen. La primera tiene que ver con que al estar en soledad desearían que algo o alguien estuviera presente y no lo está, por eso estoy triste, pero cuando esta persona o ese algo está presente, tengo miedo a que después ya no lo esté.
Entonces, acá puede aparecer el sabotaje, el poder interrumpir mi propia felicidad a causa del miedo que me da que esta situación que estoy viviendo se pierda. Entonces, pongamos un ejemplo. No tengo pareja y me siento triste, me siento solo porque esa persona que me gustaría que esté no está y creo que es inaccesible para mí. Como dijimos, no estuvo, no está, no estará y no merezco que esté. Aparece entonces la ansiedad. De pronto empiezo a tener pareja. Está la pareja presente, pero ahora tengo miedo a que esta pareja deje de estar. Tengo miedo a que esta situación muera y pase a una nueva situación en la que nuevamente estoy solo y triste. Entonces puedo sabotear este momento presente en el que sí estoy con esa persona o esa situación en la que tanto deseaba estar. Es importante prestar atención para empezar a jugar a nuestro favor y no estar inconscientemente jugándonos en contra a nosotros mismos. Otra dualidad que aparece es que sin darse cuenta ellos mismos pueden hacer actividades por su cuenta y actividades solo. Por ejemplo, puede salir a caminar solo, puede ponerse a leer solo y en eso no se da cuenta que su pareja o aquella persona con la que tiende a compartir más está quedando fuera de plano. Y sin embargo, cuando es él quien se siente dejado fuera de plano, le molesta y le gustaría que esa otra persona tuviera la consideración de invitarlo a caminar, invitarlo a leer, ¿no? Que lo incluyera en esos planes. Por eso es bueno buscar ejemplos de momentos en los que uno mismo también pudo haber dado la sensación de estar dejando de lado a otra persona. También les pasa que no les gusta cuando no son invitados a fiestas o reuniones. Tienen ganas de ser invitados porque tienen ganas de ser considerados, que se los tenga en cuenta. Entonces, cuando no se los invita, se sienten tristes. Y cuando se los invita, van a la fiesta, aparecen y quieren ser vistos. Quieren llamar la atención de este grupo de personas. Y esto tiene que ver con que esta necesidad de ser vistos con que después desarrollen en la adultez una carrera artística o de políticos o de líderes o carreras que tengan que ver con esta exposición, con el ser vistos, con el ser aplaudidos, ¿no? Con el ser reconocidos. Dato curioso, como todo lo que ocurre en el plano energético, en el plano emocional, también ocurre en el plano físico. Estas sensaciones emocionales que tienen, esta interpretación inconsciente que hacen de la realidad en la que viven, también se proyecta en el plano físico. ¿Cómo? Buscando ese apoyo también en el sentido más físico. Entonces van a tender a tomar de la mano a su pareja o a buscar el contacto físico con su pareja. Si están de pie pueden tender a apoyarse contra una pared o contra una columna. Si están sentados probablemente no se sienten erguidos sin apoyarse en el respaldo, sino que más bien van a recostarse sobre el respaldo e incluso apoyar sus brazos si eso fuera posible. En síntesis, van a buscar permanentemente desde su cuerpo físico el conectar con otras superficies de contacto que haga que ellos se sienten apoyados. Son personas que tienen un nivel de conexión emocional con los otros muy alto, que fusionan, ¿sí?, sus emociones con las de los demás y que se hacen cargo, se responsabilizan de lo que es la felicidad o la desdicha de las demás personas y de esta misma forma pueden culparse a sí mismos por la felicidad o la desdicha ajena. Esto se sembró en su infancia por su relación con sus progenitores o al menos con uno de sus progenitores que quizás hacía que esta demanda de amor desde su hijo hacia sí mismo fuera muy grande y que por lo tanto su hijo incorpore la noción de que es responsable de las emociones de mamá o papá y entonces se hace responsable de las emociones de las demás personas que lo rodean, tanto en su infancia como a medida que va creciendo en su vida adulta. Esto nos lleva a hablar de lo que se conoce como agorafobia, que es la fobia a los espacios públicos, porque en estos espacios públicos que están llenos de personas y por lo tanto llenos de emociones atravesando a cada persona, las personas que sufren de agorafobia, que tienden a ser personas que tienen también la herida de abandono, por eso se los menciono,
lo que sucede es que se agobian, se agotan, usan mucha energía mental porque están captando permanentemente el sentir de las demás personas. Es importante en este punto, si te reconoces en este aspecto, que puedas liberarte de la responsabilidad que asumiste de responder a las emociones de mamá o papá y solamente empezar a hacerte cargo de tu felicidad y tu desdicha y dejar el proceso de los demás en manos de los demás. En la agorafobia también aparece lo que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte aparece no solamente cuando una persona fallece, sino que también cuando cada proceso de vida concluye, ¿sí? Cada proceso, cada situación que muere simbólicamente está representando una muerte, entonces aparece y se fortalece este temor a la muerte, que tiene que ver también con el miedo a los cambios, justamente porque cada cambio me está significando el morir de la situación anterior. Y se los menciono, tiene que ver también con el miedo a la locura, pero quiero que sepas que no estás loco si te pasa esto, sino que simplemente tenés un nivel de conexión emocional con los demás que es muy alto debido a la forma en la que fuiste programado en la infancia. Algo que sucede en las personas que tienen la herida de abandono es que primero se percatan de su dependencia emocional y entonces van a intentar ser independientes. Pero esto no soluciona, no sana la herida de raíz, porque entonces lo único que están haciendo es ir en contra de lo que les nace naturalmente, desconociendo su origen, desconociendo de qué forma trabajarlo y avanzar en esta herida para poder liberarla de raíz. Entonces es muy importante que no solo te esfuerces por la independencia emocional, sino que puedas conectar con tu sentir, con tu historia, con tu programación, para poder ir liberando esta herida de a poquito e ir conectándote con mejores herramientas para el desenvolvimiento en la vida. Hablemos de alimentación. Estas personas tienden a comer bastante, comen mucho pero no necesariamente engordan. Tienden a comer mucho porque esta es una forma de demostrar inconscientemente esta necesidad de incorporar a mamá o a papá, quien sea su sexo opuesto, el progenitor del sexo opuesto. Entonces hay tendencia a los atracones, que los atracones se dan cuando comemos mucha cantidad de comida muy rápido y sin importar la calidad. Si agarramos comida y la comemos bien rápido, eso es un atracón y puede aparecer en este tipo de personas, reflejando entonces esta necesidad de atraer a mí, a mamá o a papá. Y puede aparecer por lo tanto lo que es la bulimia, que se conecta con estos atracones. Por otro lado, son personas que, como se podrán imaginar, no les gusta comer solos y mucho menos si eso es fuera de casa. Prefieren comer en compañía y pueden tender a comer bastante lento si es que están disfrutando de la compañía, del estar con el otro y del sabor de la comida. Por otro lado, son personas que no van a dejar comida en el plato, van a querer terminárselo porque inconscientemente dejar comida en el plato también está relacionado con el abandonar de cierta forma a este alimento en el plato. Entonces mejor me lo termino y no dejo nada solo. Les voy a leer ahora las enfermedades que tienen que ver con esta herida, para que si la padecen hoy en día o la han padecido puedan trabajarla desde el lado de su raíz emocional. En principio les cuento que tienden a ser niños que enferman mucho, que permanentemente están enfermando. ¿Por qué? Porque buscan acaparar la atención. Y también pueden ser adultos o niños que desarrollen enfermedades muy difíciles de curar, justamente porque esto les permite acaparar atención. Claro que es un proceso inconsciente, nadie lo está haciendo a propósito. Por otro lado puede aparecer el asma, que el asma tiene que ver con este cargarme cosas de más, aceptar cosas que quizás no querría aceptar y no animarme, no darme el lugar de rechazar aquello que en realidad sí querría de rechazar. Y está relacionado con la familia, ¿sí? Aparecen justamente problemas en los bronquios que tienen que ver con la familia y puntualmente con el no recibo de mi familia aquello que necesito, ¿no? Por otro lado puede aparecer diabetes, que tiene que ver con la resistencia, con el resistir. ¿Y por qué resisten? Resisten porque quieren la atención del otro. Entonces quizás, como dijimos, la situación no es la que me agrada, la situación no es la más feliz, pero sin embargo prefiero esta situación a estar solo. Entonces resisto y entonces puede aparecer diabetes.
Por otro lado, puede aparecer la miopía. Esto tiene que ver con la dificultad, el miedo de querer verme solo, el miedo de verme solo a futuro, ¿qué haría con eso? Puede aparecer histeria, que tiene que ver con esto que mencionamos de la insistencia en lograr la atención que quieren, ¿no? En el ser como insistentes en el lograr aquella atención que están demandando. Puede aparecer la depresión, cuando esa atención que me dan nunca me resulta suficiente. Entonces quizás me están dando atención en cuotas, como sea, pero sin embargo nunca es suficiente y puede aparecer entonces la depresión. Aparecen las migrañas. Las migrañas aparecen cuando estoy siendo alguien que no soy para responder a quien el otro quiere que yo sea. Entonces, esto es un desgaste enorme para la persona y solamente lo está haciendo esta persona para complacer al otro y el que el otro no se vaya, que el otro me siga apoyando, que siga estando presente, que no me deje solo. Estas serían las enfermedades que menciona la autora y está bueno repasarlas para poder identificarnos y si resuena en nosotros poder darles el espacio de trabajo que merecen. Para terminar este video solo les dejo el consejo de trabajar aquello que les haya resonado. Quizás el 100% de la herida les resuena y es su herida principal, quizás solo algunas partes les resuenan y es una herida secundaria, de menor peso, de menor dolor, que también vale la pena y merece el espacio de ser trabajada para poder evolucionar de forma integral todos los aspectos de nuestro ser y empezar a encarnar una vida desde una mayor libertad y una mayor autenticidad del ser. Espero que les haya servido, que les sume esta información y los invito a ver la información del resto de los videos que están en el canal, el resto de las heridas y su sanación para que puedan ir completando sus procesos y seguir avanzando y evolucionando en su propio camino. Les mando un beso.